A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. ¿Sabías que con estas palabras dichas por el presidente Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969 se dio inicio a uno de los procesos más importantes del Perú? Exacto, hablamos de la reforma agraria, un proceso de expropiación de tierras hacia los gamonales que posteriormente serían repartidas entre la clase trabajadora bajo la idea "la tierra es de quien la trabaja". Su objetivo era evitar la servidumbre y el gamonalismo de los terratenientes, buscando el fin de la servidumbre en el campo y el latifundio en la costa. A simple vista, esto parece ser una idea fenomenal y bastante consoladora para toda la clase obrera que vivía sometida a los abusos de sus patrones, donde el objetivo era mejorar el nivel de la vida del campesino, que a pesar de que en un inicio parecía haberse beneficiado, empeoró enormemente para el final de la reforma. Es por ello que en base a todo este contexto nace la siguiente interrogante: ¿fue beneficiosa la reforma agraria? Iniciamos partiendo desde el punto social. Antes de la reforma agraria, el Perú presentaba una estructura agraria profundamente desigual. La mayoría de los campesinos trabajaban estas tierras en condiciones de semifeudalismo, con pocas oportunidades de ascenso social y acceso limitado a recursos básicos como la educación y la salud. Esta situación perpetuaba un ciclo de pobreza y exclusión social en el campo peruano, por lo que cuando Velasco Alvarado promueve esta ley bajo el lema "Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza", logró tener la atención y esperanza de toda la clase obrera que estaba a nada de ocasionar una revolución para hacer justicia por sus propias manos. Socialmente, la reforma tuvo efectos mixtos, tales como el empoderamiento campesino y el conocimiento a la profundidad de la cultura indígena. En las décadas posteriores a la reforma, el legado social ha sido objeto de debate. Algunos de los impactos positivos incluyen la reducción de la desigualdad de manera algo imperfecta y la conciencia social y política de la población campesina para organizarse y exigir sus derechos. Agraria hubieron efectos mixtos. Entre ellos fue el empoderamiento campesino. Eso se debió principalmente a la repartición de la tierra, porque aumentó económicamente y de manera social a los campesinos, porque por primera vez muchos de ellos eran los propietarios de las tierras en las que trabajaban. Además de la participación y organización, eso fomentó la creación de cooperativas y organizaciones que no solo buscaban fortalecer la voz y participación política de este sector, sino que también buscaban soluciones para aumentar la producción agrícola. Después de la reforma agraria hubo una reducción de la desigualdad. Eso fue por la repartición de tierras, ya que ayudó a reducir la extrema concentración de la propiedad de la tierra. La conciencia social, porque adquirieron una mayor capacidad de organización y exigir sus derechos. Si bien es cierto, la reforma agraria tuvo impactos sociales y profundos, por otro lado, empoderó a los campesinos y promovió una mayor equidad en la distribución de la tierra. En el aspecto económico, la reforma agraria constituyó un mejoramiento económico de miles de familias campesinas, principalmente de las que se integraban en la producción como las de azúcar principalmente. Sin embargo, la escasa inversión de la agricultura, que hizo que la oligarquía desde la década de los 60 contribuyó a agudizar el proceso de descapitalización sobre toda la región de la sierra. A la espera de la expropiación y la adjudicación de sus tierras, las haciendas tuvieron, en algunos casos, de vender su ganado o los instrumentos de labranza, lo que significa la dificultad que tuvieron que afrontar muchas cooperativas para iniciar un proceso de producción de la capital, teniendo en consideración, además, la obligación de abonar la deuda agraria destinada al hacendado. El gobierno militar, después de ir contra los hacendados, realizó invitaciones a la oligarquía para utilizar los bonos de la deuda en inversiones a la industria que se incorpora mejor dentro de la burguesía industrial, con el objetivo de contribuir a la aplicación de grandes proyectos. Sin embargo, no tuvo los resultados previstos, ¿no? En esto cabe que la reforma, si bien fue una propuesta maravillosa, no se ejecutó de la mejor forma. El tránsito de lo latifundio a la cooperativa, aunque favoreció a miles de familias, no llegó a resolver el drama de los campesinos sin tierras, pues, ni mucho menos gozar de un salario óptimo. Aunque aquí podemos resaltar la diferencia que hubo entre las cooperativas de producción en la costa y las cooperativas en la sierra, también llamadas sociedades agricultoras y de interés social. Estas últimas, como ya se había mencionado, fueron quienes más dificultad tuvieron de trabajar sus tierras, debido a la falta de herramientas y la falta de capacitación, provocando así que trabajaran más horas pero con un bajo sueldo, evidenciándose en la baja producción de alimentos y productos. Esto también perjudicaría a las empresas que dependían principalmente del trabajo agropecuario, teniendo una baja en su producción y disminuyendo su competitividad en el mercado nacional, terminando así de usar sus reservas para poder subsistir y generando otro impacto negativo económico, ya no interna, sino que ahora a nivel nacional. Algunas familias dueñas tuvieron que vender sus propiedades para poder subsistir.
mientras que los campesinos estallaban las tierras de cultivos para poder alimentar a la población, dejándolas así con un bajo valor y en pésima calidad. Esto sumado al mal manejo de los suelos para mantener una tierra saludable, terminaron por dañar la estabilidad económica entre las familias campesinas, llegando a empobrecerse tanto como en Asia o África. Bueno, refiriéndonos al mercado nacional, al estar bien relacionados a los campesinos, que era un 25% de la población del país, la baja producción hizo que primeramente pierdan contratos con los dueños de los cultivos por sus problemas económicos internos y la poca consideración que tenían a estas empresas, ya que no habían hecho nada por ellos en el pasado, generando una baja tasa de ingresos en la agricultura del país de un 13% en 16 años. Destacando que el Perú es de los países con peor distribución de ingresos a nivel mundial. A partir de 1975 se manifestó una crisis aguda económica que perduraría hasta los comienzos de 1990. En el aspecto político, podríamos decir que hubo una gran insuficiencia política cultural coherente a los cambios que se venían dando en la reforma agraria. Se expropiaron los medios de información y se asignó periódicos a cada uno de los nuevos sectores organizados de la población. Pero en la práctica se establecieron medidas dilatorias precisamente para no hacer efectiva la comunicación que se debía dar. Para el sector agrario fue destinado el diario El Comercio, que más que un vocero para las organizaciones campesinas legalmente constituidas, sirvieron fielmente al gobierno, dedicando solo una página de información sobre la marcha de la reforma agraria en sus periódicos. Subsistía cierto comportamiento burocrático en aquellos organismos que debían facilitar y optimizar la ejecución de la reforma, perjudicándola totalmente. Aunque hay que admitir que el gobierno hizo un enorme esfuerzo para la creación de las ligas agrarias o la poderosa Confederación Nacional Agraria, ese también quiso desconocer la existencia de sindicatos obreros o campesinos anteriores al proceso iniciado en 1968, siendo únicamente tolerados y en algunas ocasiones hasta reprimidos. En la comercialización de los productos agrícolas, si bien el Estado nacionalizó varios supermercados privados, no fomentó un mayor apoyo hacia las cooperativas para poder comercializar directamente sus productos. Es por ello que en el ámbito político no fue beneficiada la reforma agraria para nada. En conclusión, la reforma agraria no tuvo los resultados previstos, y la economía peruana continuó sometida a las demandas del mercado internacional, causando un mayor empobrecimiento. Además, la agricultura retrocedió desde un punto de vista técnico, no resolvió los problemas de la pobreza rural extendida y hubo una gran falta de coherencia en el modelo económico que se planteó para este proceso. En la actualidad, posiblemente no haya otra reforma agraria. Pero lo que sí podemos hacer como estudiantes es que con ayuda de las nuevas tecnologías ayudemos a esta comunidad campesina y a la economía de una forma descentralizada, para así evitar posiblemente migraciones a ciudades que no les ofrecen ingresos o empleos favorables para esas personas.